Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte del video sobre el presupuesto de ingresos y gastos no operativos. Recordemos que habíamos desarrollado los primeros 3 puntos, habíamos calculado una cuota de este préstamo bancario y como estamos elaborando presupuesto de ingresos y gastos, pues vimos de que hicimos los cálculos, hicimos la tabla de amortización, pero únicamente tomamos los intereses correspondientes al año 2025, los copiamos, los pegamos eh, en el presupuesto. Acá lo tenemos. Luego hicimos el cálculo de unos bonos, que teníamos una inversión en bonos. Calculamos el primer pago a junio, segundo pago a septiembre y luego calculamos una ganancia de $750 al momento de vender esos bonos en septiembre. Y también tomamos en cuenta este terreno que lo vendimos en $360,000, el cual tenía un valor en libros de 350,000, con lo cual tiene una utilidad de $10,000 que también la reflejamos en el mes de abril. Aquí está. Vamos ahora a ver el punto número 4. El punto número 4 dice, se posee en arrendamiento financiero un edificio propiedad de la empresa por el cual se cobra un canon de $15,000 mensuales. El canon es el equivalente a la cuota, en este caso mensual, que se está pagando nos están pagando a nosotros porque dice que es propiedad de la empresa. Y el plazo del arrendamiento es para 30 meses y se firmó a partir del mes de octubre del año pasado, es decir, del año 2024. La tasa implícita es del 12%. La tasa implícita es la tasa que se está cobrando por ese arrendamiento. Recordemos que explicamos en un video anterior que por esa razón se llaman arrendamientos financieros porque hay un cobro de intereses. Es como que estuviéramos nosotros en este caso vendiendo el edificio, eh, ¿verdad? Es similar y por lo tanto es como un financiamiento que nosotros estamos dando al arrendatario. Entonces vamos a ir a los cálculos que son muy similares a los que hicimos en el préstamo bancario que calculamos anteriormente. En este caso no nos dan el valor del edificio. Nosotros acá no sabemos cuánto vale el edificio, es decir, cuánto es el monto original del arrendamiento. Si tenemos la tasa, tenemos el plazo de 30 meses y no tenemos el factor, pero sí tenemos la cuota mensual, que son $15,000. Vamos primeramente a calcular el factor. Aquí tenemos 12% para 30 meses. Nos vamos a ir a la tasa, aquí a la tabla. Dice, permítanme, 12%, 30 meses. Vamos a poner acá en la tabla 12%, perdón, 12 para 30 meses. Y el factor es ese, ¿no? Lo vamos a copiar y dijimos, le vamos a dar pegado especial. Le vamos a dar pegado especial y vamos a pegar únicamente el valor. No vamos a pegar fórmulas ni nada más, solo el valor. Y ahí está el valor. Dijimos también en la tabla anterior de que cuando nosotros vamos a calcular cuota, multiplicamos y ahora en este caso es lo contrario. Vamos a calcular el valor del arrendamiento, el valor presente del arrendamiento, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es dividir, fíjese bien, el valor de la cuota entre el factor. Entonces vamos a dividir esto entre el factor. Y eso nos da 387,115,62. Ese sería nuestro valor presente del arrendamiento, que según la normativa dice que es equivalente al valor del bien arrendado. O sea, generalmente es casi igual que el valor del bien arrendado. Muy bien. Comenzamos la tabla. Acá
Empezamos siempre de cero, dijimos, ahí hay cero cuota, cero intereses, cero abono capital y tenemos el valor presente del arrendamiento en ese momento, que es este, ¿no? Ahí tenemos entonces, de ahí vamos a arrancar. Y para la cuota, pues nosotros ya sabemos que la cuota es de 15,000, entonces vamos a poner igual 15,000, que es este. Pero como queremos que la cuota sea la misma, pues vamos a poner F4 para fijarla, ¿no? Y únicamente la vamos a arrastrar para todo el periodo de los 30 meses. Aquí hemos hecho la amortización completa. Son 30 cuotas de $15,000. Claro, si yo multiplico 15,000 por 30, pues me va a dar $450,000. Y eso es porque esos $15,000 llevan involucrado intereses, ¿verdad? Por eso es que nos va a salir más que los 387,000 y algo que tiene el valor presente de la obligación. Ahora bien, para calcular el interés necesitamos un factor especial que le vamos a llamar factor de interés, ¿verdad? El factor de interés va a ser, en este caso, la tasa, y como son cuotas mensuales, pues divide entre 12. Quiere decir que ese 12% se convierte en un 1%, o sea, 0,01 en su forma decimal, que es lo que va a ir devengando el arrendamiento mensualmente, un 1% de interés. Entonces, hagamos el primer cálculo. Decimos igual el saldo por el factor, pero como el factor queremos que sea el mismo siempre, lo fijamos, ¿verdad? Allá nos aparece el emergente 0,01. Le damos Enter y nos va a dar esa cantidad. El abono a capital, dijimos en la tabla anterior, es la cuota menos el interés. Eso nos da el abono a capital. Y el saldo sería igual al saldo anterior menos el abono a capital. Eso no lo fijamos nada porque eso va a ir variando en la medida que vayamos avanzando en la tabla. Y ya habiendo calculado el primero, pues tomamos las tres columnas y simplemente le damos doble clic acá en la crucita negrita eh, y ya nos llena toda la tabla. Y observamos que al llegar al último mes, marzo del 2027, el saldo sería cero. Y observe que el interés en ese último mes es bastante chiquito comparado con el abono a capital, ¿no? Mientras que en el primer mes, pues, el interés es mucho más alto, no tan alto, ¿verdad? Como para ser mayor que el abono a capital, pero sí es bastante alto. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Como el presupuesto es del 2025, solamente necesitamos el interés del 2025. Voy a marcar acá enero a diciembre de 2025. Le damos copiar, nos vamos a la hoja y buscamos en ingresos financieros que dice intereses arrendamiento de edificio. Ahí vamos a meter este valor que acabamos de calcular. Entonces nos vamos, como dijimos en el proceso anterior, a pegado especial y en pegado especial vamos a seleccionar dos cosas, valores y transponer. Valores y transponer. Esas son las dos opciones que vamos a marcar. Y le damos aceptar. Y ahí nos va a tirar todos los intereses que se van a cobrar o que se espera cobrar en el año 2025. Y copiamos la fórmula esta de la suma, control C, y le damos control V para que me sume también esa fila. Ya tenemos esa parte, ¿verdad? Observe que el presupuesto no lo vamos llenando en orden porque no se trata de eso, sino que el orden lo establece los datos que nos va dando el ejercicio. Y luego, pues nosotros lo vamos a ir rellenando de acuerdo a cómo lo tengamos ya establecido dentro del formato del presupuesto. Vámonos ahora al punto número 4. Punto número 4,
perdón, el número 5, ese sería el 4. El 5 dice, al inicio del periodo hay una deuda documentaria de $45,000 a 3 años plazo y el 18% de interés anual, la cual se cancelará pagando un sexto de capital cada 6 meses con sus respectivos intereses. Cuando decimos deuda documentaria, estamos dando a entender de que es una deuda que está amparada por un documento que puede ser una letra de cambio o puede ser un pagaré o un mutuo, que también es otro documento que se utiliza normalmente en este tipo de situaciones, ¿verdad? Un mutuo. Entonces nos vamos acá al punto 5 en la hoja 2 a hacer los cálculos y quiero que observen algo. Dice, la deuda está desde el principio del periodo, ¿verdad? O sea, al 1 de enero de 2025 la deuda son $45,000. El plazo es 3 años, ¿verdad? Y la tasa que se va a considerar es el 18%. Y vamos a cancelar un sexto del capital cada 6 meses. Eso es lógico porque si son 3 años y vamos a pagar cada 6 meses, en 3 años son 6 pagos, ¿verdad? En los 3 años nos saldrían 6 pagos semestrales. Por eso es que el pago equivale a un sexto del capital más los intereses que ha devengado de ese capital a esa fecha. No nos interesan los 6 semestres, solo nos interesan los primeros 2 semestres, porque son los únicos que van a quedar incluidos dentro del año 2025. Ya con eso en mente, nos vamos a los cálculos. Y aquí está la deuda, ¿no? Deuda documentaria, $45,000, hay una tasa del 18, el plazo son 3 años. Y vamos a hacer dos pagos este año. Uno es el, en junio. ¿Cuánto es el capital en el mes de junio? Serían los $45,000, porque en esa fecha aún no hemos pagado nada, ¿no? La tasa es la misma. La tasa es la misma. Vamos a enter. Y el plazo, pues, son 6 meses. Son 6 meses. Vamos a poner acá meses. Meses. Entonces, este tipo de obligaciones normalmente devenga un interés simple, ¿verdad? Porque no estamos acumulando intereses, sino que el interés se va pagando en la medida que la deuda va venciendo. Es decir, calculamos los intereses que ha devengado en ese plazo anterior y se los agregamos al pago. Quiere decir que el interés sería 45,000 por 18 por 6 entre 12, porque la tasa es anual. Entonces hay que dividirlo entre 2. Quiere decir que son $4,000, $4,050 de intereses devengados de enero a junio por la obligación de $45,000. Vamos al segundo pago. Ya pagamos junio y vamos acá a calcular el capital que quedaría pendiente de julio a diciembre. Y aquí es donde hay que tomar algún tipo de consideración. De esos $45,000 que debíamos, ya no debemos tal, ¿no? No debemos 45,000. Vamos a hacerlo aparte para que no haya duda. Lo voy a hacer por acá, ese cálculo, para luego ponerlo acá. Veamos, ¿cuánto era la deuda original? La deuda original eran $45,000. Correcto. Los intereses que ha devengado, más bien, el pago que se hizo en junio está conformado por un sexto de la obligación, ¿verdad? Esto entre 6, o sea, pagamos $7,500 más el interés, porque perdón, se pagó el interés, pero el interés no nos interesa, valga ahí la contradicción, no nos interesa porque el interés se paga aparte. Entonces, esos 4,050 de interés, pues se pagaron aparte. No afectan la obligación. Lo que se afecta a la obligación es el pago que se hizo de capital, que son $7,500. Quiere decir que el nuevo capital serían
45,000 menos los 7,500 del abono que se hizo. Los intereses no los tomamos en cuenta, ¿verdad? Porque los intereses no van incluidos en la obligación, sino que se calculan aparte. Entonces, tenemos ahí que la deuda sobre la cual se va a calcular el nuevo interés ya no es 45,000, sino que 37,500, ¿verdad? $47,500. Muy bien. Ay, disculpas por el atrasito ahorita, pero estaba haciendo un cálculo adicional. Bien, la tasa obviamente va a ser la misma del 18%, ¿verdad? Esta. Y el plazo siempre van a ser 6 meses. Siempre son 6 meses porque son de junio a, perdón, de julio a diciembre, ¿verdad? En el caso de los bonos fue diferente porque allá los bonos los vendimos en septiembre. Acuérdense que los vendimos en septiembre y por esa razón hicimos un recorte en el tiempo, pero acá no, ¿verdad? Llegamos hasta diciembre. Y lo que queremos saber nosotros acá específicamente es cuánto de interés vamos a pagar en diciembre ya con ese nuevo saldo de 37,500 que nos queda. Entonces vamos y decimos capital por tasa por tiempo entre 12. Siempre entre 12 porque la tasa es anual mientras que el plazo es mensual. O sea, son 6 meses. Y ahí está, $3,375, que es menos que los 4,050 originales, por la misma razón de que ya le abonamos o ya le mochamos, como decimos en buen salvadoreño, 7,500 pesos a la deuda original. Entonces, esos dos valores que hemos calculado, este y este, son los que nos van a servir en el presupuesto. Nos vamos acá y buscamos qué operación era. Es una deuda, por lo tanto es un gasto financiero el que nosotros vamos a reflejar acá. Aquí está, intereses, deuda documentaria, y nos vamos a ir a junio y ahí vamos a meter el primer valor, que sería eh, este, solo los intereses, los abonos a capital. Ya en lo que se refiere al presupuesto de caja, ahí sí el abono a capital tendría que considerarse esos 7,500 en cada periodo que se va a pagar. Pero en este caso no, porque solamente estamos verificando ingreso y gasto. Entonces, ahí están los 4,050 y la otro pago que se hizo en diciembre. Pagamos de intereses en diciembre esto, ¿verdad? Y copiamos fórmula para que nos refleje la suma, aunque solo son dos valores, pero igual me va a sumar los demás que está vacío. Son 7,425 de intereses en esos dos pagos que se van a hacer. Muy bien, nos vamos ahora al número 6. El número 6 dice que las acciones preferidas ascienden a $100,000 y se les reconocerá un dividendo del 5% pagadero en junio. Yo recomiendo, bueno, como ustedes van a tener la plantilla del documento para la tarea, porque la tarea que voy a dejar para este tercer registro, la primera al menos, es un presupuesto de ingresos y gastos no operativos. Y probablemente para la segunda tarea, porque voy a dejar dos tareas para el último registro, pues terminemos con un presupuesto de caja, que creo que hasta por ahí nos va a alcanzar el tiempo que tenemos, porque el presupuesto de caja también lleva una serie de procesos un poco más largo que esto. Casi igual, pero un poquito más largo.
Entonces, yo recomiendo que los cálculos siempre se reflejen, aunque aquí yo puedo decir, 100,000 por 5% son 5,000 pesos, pero es bueno reflejarlo. Y eso es una recomendación para ustedes cuando trabajemos en contabilidad o en auditoría, que todos los procesos, por muy sencillos que parezcan, hay que dejarlos reflejados en algún lugar. Cuando yo aprendí auditoría, pues nos decían en los papeles de trabajo, que los papeles de trabajo todavía existen, aunque ya su concepción ya no es un papel prácticamente, puede ser un documento digital en la mayoría de los casos, pero se le sigue llamando papel de trabajo porque es la base en la cual nosotros hemos trabajado la evidencia que vamos a presentar. Toda evidencia que usted va a presentar en un informe de auditoría tiene que estar fundamentado en los papeles de trabajo. Y en este caso, para este presupuesto, el papel de trabajo es este archivo que estoy yo armando, ¿no? Aquí estamos calculando los valores que luego vamos a insertar en otro documento. Entonces, acá lo único que voy a hacer es multiplicar el valor nominal de las acciones por la tasa. Y eso me va a dar $5,000, que ya habíamos dicho que eso es lo que se refleja, ¿no? Lo que resulta al calcular. Y nos vamos a ir acá. Esto sería gastos también, ¿verdad? Dividendos de acciones preferidas, que se van a pagar, dice, en junio. Entonces buscamos el mes de junio. Junio, junio, acá está junio. Dividendos de acciones preferidas. Igual. Quiero remachar una idea que ya había mencionado en la parte anterior del video, que es que las acciones preferidas, los dividendos que generan las acciones preferidas, contablemente no se llevan a un gasto, o sea, no se pone gastos financieros, dividendos de acciones preferidas, sino que los dividendos de acciones preferidas se aplican en el estado de resultado. Cuando nosotros ya hemos elaborado el estado de resultados, entonces ahí establecemos como una deducción de la utilidad del ejercicio esos dividendos que le vamos a pagar a los accionistas preferidos. Es decir, es como utilidades distribuidas. Aunque nosotros sabemos que el efecto financiero que tienen los dividendos de acciones preferidas es equivalente a un gasto financiero, porque es un gasto de financiamiento el que estamos pagando. Y vamos a copiar la fórmula de suma, ¿verdad? La misma fórmula, copiar, aunque es un solo valor, pero es bueno dejarlo en suma porque si nosotros hacemos alguna variante en el presupuesto, cambiamos de mes o distribuimos el pago en 2 meses, porque esa decisión vamos a tomar como administración de no pagar los 5,000 pesos en junio, sino que pagar 2,500 en junio y 2,500 en septiembre, pues a la hora de modificar, el valor total siempre nos va a dar el mismo. Esa es la idea de utilizar fórmulas y no escribir manualmente las cantidades, aunque resulte aparentemente más sencillo, ¿verdad? Pero es bueno hacerlo con fórmula para que cuando varíe alguna situación, y eso ya se los he dicho en clase, pues todo lo demás se actualice. Vamos ahora al punto número 7. Ya casi terminamos. Dice, se posee un vehículo dado en arrendamiento operativo con un cano de 175 mensuales. Ya hemos explicado que una de las características del arrendamiento operativo es que no genera intereses. Entonces, como no genera intereses, entonces el valor es llano, es decir, no tiene mayor complicación y son $175 mensuales. Tampoco nos establece en ninguna parte que ese dinero vaya a variar en el tiempo, ¿verdad? Es decir, que nosotros en algún momento vayamos a cobrar más o cobrar menos, sino que son $175 parejos para todo el año. Entonces lo vamos a traer desde acá, de esta hoja, lo vamos a ubicar en el mes de enero. Es un ingreso, ¿verdad? Veamos. Y otra cosa, a diferencia de los arrendamientos financieros, los arrendamientos operativos irían, en este caso, dentro de los otros ingresos, ¿verdad? No irían como otros gastos, perdón, como ingresos financieros,
sino que como otros ingresos. Tampoco son operativos, aunque ahí se dice operativo, pero eso es por otra razón, porque lo operativo únicamente sería en el caso que nosotros pagáramos arrendamiento operativo por algún tipo de, es como vimos en el presupuesto de gastos de operación. Si nosotros pagamos arrendamientos operativos, son gastos de operación, que pueden ser de venta o de administración. Pero si nosotros cobramos esos arrendamientos operativos, entonces no son ingresos operativos, son ingresos no operativos porque no nos dedicamos a eso. Entonces hay una diferencia ahí diametral entre una cosa y la otra. Entonces voy a poner acá, mire, igual, y me voy a traer estos 175. Y lo que voy a hacer es copiarlo, ¿no? Copiar para todos los meses del año hasta diciembre. Uy, me pasé. Permítame que aquí, exacto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Vamos a ver. ¿Por qué solo me copió una vez y después me puso cero? Porque cuando yo arrastro la fórmula, lo que Excel hace es esto. Mire, ella jala lo que sigue, va moviéndose. Entonces, como aquí hay cero, aquí hay cero, aquí hay cero, entonces me refleja cero. ¿Qué debo hacer para corregir ese error? Sencillo, voy a ponerle F4 y de esa manera yo ya fijo esa cantidad y ya puedo arrastrar y ya vamos a ver que el efecto es distinto, ¿no? Ahí ya me copió. Y entonces acá le damos copiar a la fórmula de la suma y le damos pegar. Y ahí están, son $2,100 para todo el año. Bien, nos vamos al punto número 8. Dice que en el mes de octubre se planea desapropiarse de máquinas industriales con un valor en libros de 50,000 y una depreciación acumulada de 35,000. Se estima un valor de recuperación de 12,500. Es decir, nosotros vamos a vender en el mes de octubre eh, esas máquinas y esas máquinas se compraron en 50,000. A la fecha se le ha acumulado una depreciación de 35,000 y el valor en el cual lo estamos vendiendo es en 12,500. Vamos acá y hacemos un cálculo y acá vamos a poner lo siguiente. Em, valor de venta. El valor de venta lo vamos a poner por acá. Vamos a dar una columna aquí de por medio y dice que el valor de venta son 12,500. El valor en libros son 50,000. La depreciación son 35,000. Hacemos una resta. ¿Verdad? Le vamos a poner acá eh, una, un borde inferior grueso y restamos, ¿no? 50,000 menos 35,000. Quiere decir que el valor en libros de las máquinas a esta fecha, vamos a alargar aquí el borde, el valor en libros de las máquinas son 15,000 pesos, pero las estamos vendiendo en 12,500. Significa que al restar 12,500 menos 15,000, que es el valor en libros, yo le estoy perdiendo 2,500 a la máquina. O sea, la pérdida son $2,500. Con esto hay que tener cuidado porque acá el valor nos da negativo porque estamos haciendo un cálculo con todas las cifras disponibles, pero en el presupuesto no vamos a caer en el error de duplicar signos, porque a veces se da el error. Yo lo puedo ver en algunas otras asignaturas, como costeo directo, por ejemplo. Me recuerdo hace un par de días estaba asesorando a una muchacha y el problema que ella presentaba era precisamente que eh, estaba restando una cantidad, el costo fijo, pero resulta que ella ponía menos, o sea, ponía margen de contribución menos costo fijo de resultado. Entonces ella decía margen de contribución menos costo fijo y le daba una cantidad.
diferente. Y la razón era porque ella le había puesto menos al costo fijo. Entonces, cuando ella ponía margen de contribución menos costo fijo, lo que estaba haciendo era margen de contribución menos costo fijo. Entonces, lo que Excel hace es aplicar la ley de los signos y dice, bueno, menos por menos da más. Entonces, en lugar de restárselo, ella se lo sumaba. Para salvar esa situación, como esto se va a hacer en octubre, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo puedo poner manualmente, pero es bueno amarrar con fórmula, dijimos, ¿verdad? Entonces busquemos a dónde va a ir esto. Esta es la pérdida en venta de maquinaria industrial. Nos ubicamos en el mes de octubre, octubre, y le vamos a poner igual. Y como ya está negativo, para eliminar el negativo, le voy a poner menos aquí, menos, y voy a arrastrar esto. Y ahí ya me aparece positivo, porque aquí todo debe ir en positivo, porque al hacer las restas, todo debe estar en positivo para que la resta funcione. Si dejamos un valor negativo al hacer la resta se convierte en suma. Entonces, aquí ya salvamos la situación y igual voy a copiamos la fórmula. Podríamos ponerlo manualmente, dijimos, pero es bueno reflejarlo con la fórmula. Y nos va a poner 2.500 siempre. Y nos queda solamente algo, que es este donativo de la Teletón, que son $175, que tengo duda ahí. No, no son 175,000. Ahí hay un error. Parece que copié los 175 del Canon. Sí, ¿verdad? Acá está malo. Voy a corregir. El valor son $6,000. Esa es la donación. Entonces dice que la donación se va a hacer en el mes de octubre también. Entonces nos vamos a octubre y simplemente vamos a igual eh, a esto, ¿no? Y ahí ya tenemos $6,000 de donativo Teletón y copiamos la fórmula, $6,000. Y acá ya tenemos ya el presupuesto completo. No completo porque tenemos que hacer ahora, ya que hemos procesado toda la información, ¿verdad? Tenemos todos los datos que nos daba, los 9 datos que nos daba el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es totalizar. Primero los ingresos financieros. Los ingresos financieros de enero serían la suma, y aunque esté vacía la celda, yo sugiero que siempre hagan la suma completa de estos tres valores. Los intereses de los bonos, los intereses de arrendamiento de edificio y la utilidad en venta de bonos. Le damos Enter y de ahí copiamos. Perdón. Copiamos, o sea, arrastramos la fórmula incluso hasta el total y ahí tenemos que los ingresos financieros son esos. Ahora, aquí el problema es visual, ¿no? Que yo digo, bueno, es un total, pero no parece que lo sea porque está del mismo tamaño, del mismo color. Y aquí le vamos a dar un formato especial, ¿no? Nos vamos a ir a inicio y le vamos a cambiar el relleno. Vamos a poner un relleno más clarito. Y obviamente le tenemos que poner una letra oscura para que resalte, ¿no? Poner aquí un moradito. Y le vamos a dar un poquito negrito y un poquito más grande. No mucho. Así está bien. Ya con eso, pues podemos visualmente tener más claro que esos son los ingresos financieros. Y vamos a hacer lo mismo con los gastos, ¿verdad? Igual, suma, van a ser estos tres. Y luego arrastramos la fórmula para que me lo haga para todo. Y vamos a usar, eh, vamos a señalar esta parte que le pusimos formato especial y para no estar haciendo todo el proceso, para eso nos sirve pues la escobita, ¿no? La escobita o brochita, como usted lo quiera ver, nos sirve para copiar los formatos y le vamos a dar el mismo formato a esta fila.
Ahí está, ¿no? Gastos financieros, ya los tenemos ahí. Y los resultados financieros serían la diferencia entre, fíjese bien, entre los ingresos menos los gastos financieros. Eso me va a dar los resultados financieros. Y eso lo voy a hacer para todo lo demás. Y observamos que en todos los casos me da, bueno, a excepción de este mes de diciembre, que ahí sí me da un resultado negativo. Igual, yo le puedo poner un formato especial, pero eso lo vamos a ver mejor en el presupuesto de caja. Ahí les voy a explicar cómo hacerle un formato condicional en esos casos. Aquí lo vamos a dejar un formato como los anteriores, ¿no? También aquí, miren, en el mes de junio hay un resultado negativo y en el mes de diciembre. Claro, ahí es de analizar por qué razón, ¿no? Y el problema es que en junio hay un recargo de gastos, que son los intereses de la deuda documentaria y los dividendos de las acciones preferidas. Y es ahí donde yo les decía, podríamos nivelar la situación en caso que fuera posible, porque habría que ver qué tan negociable es, por ejemplo, los intereses de la deuda, que yo creo que no, ¿verdad? O sea, la deuda documentaria difícilmente, si hay un contrato firmado, pues es difícil que yo le pueda decir al acreedor que no le voy a pagar completo en junio o que le voy a pagar después. Aunque podríamos negociar pagar anticipado, ¿no? Para pagar por decir algo en el mes de marzo, una parte y otra parte en junio. Así de esa manera, pues eh, podríamos nivelar un poco la situación. Pero por eso decía, eh, o los dividendos de acciones preferidas, pues podríamos también negociar con los accionistas preferidos, pagarles después. Aunque hay que aclarar que estos gastos y estos ingresos son marginales. Al decir marginales, significa que son cosas extras, no son cosas que nos vayan a matar, ¿verdad? En esta empresa probablemente los ingresos operativos son millonarios o son varios cientos de miles de dólares y estas diferencias de menos 5,000 pesos pues son hasta, ¿verdad? Para comprar chicles. Podría ser. Habría que ver, lo que quiero decir con esto es que habría que ver el contexto completo de la situación que la empresa tiene, no solamente esta parte, sino que esta es una mínima parte comparada a todo lo demás que hay que ver. O sea, hay que hacer una visión, un análisis holístico de la situación, un análisis completo. Vamos con los otros ingresos, que solamente son dos tipos. Serían este más este, y copiamos para todos los demás meses, incluyendo el total. Y vamos a copiar el formato. Vamos a dar el mismo formato. Usted le puede dar un formato distinto, pero aquí le vamos a dar el mismo formato. Ahí es cuestión de gusto, ¿no? Yo soy de la opinión de que, como decía, lo cortés no quita lo valiente o lo cortés no quita lo cabral, pero eso ya era por los dos artistas. Bueno, que en paz descanse Facundo Cabral, que murió trágicamente en Guatemala por estar en el vehículo equivocado, en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque Facundo Cabral, que es un artista muy reconocido de la trova moderna, es decir, son cantantes de protesta, le llaman algunos, pero yo más bien diría eh, cantantes o autores de música de conciencia social, nada más que de protesta. Eso de protesta no siempre es cierto, es decir, no siempre se trata de protestar, a veces se trata de llamar la atención sobre algunos aspectos que la gente no quiere ver. Y Facundo Cabral pues era de ese estilo. Y cuando él estuvo en Guatemala, no recuerdo bien en qué año fue en los años 90, él dio unos conciertos en Guatemala y resulta que una de las personas que lo había contratado pues era un conocido narcotraficante, ¿no? Y lo que, según cuenta la historia ahí, pues de que él
el narcotraficante le ofreció usar uno de sus vehículos con su chofer para llevarlo al aeropuerto. Y cuando el vehículo fue identificado quizás por los contrarios a esta persona, pues ametrallaron el vehículo y ahí quedó Facundo Cabral sin deberla, ¿no? Pero cuando digo esto, bueno, volviendo al punto original que le estaba explicando, es que el hecho que nosotros seamos contadores o administradores y que querramos las cosas exactitud y no belleza, tampoco quita que nosotros no seamos un poco estéticos en la manera que presentamos nuestro trabajo, de una manera agradable, sobre todo si nosotros lo vamos a presentar a un grupo de inversionistas o accionistas de la empresa o al equipo de administración de la empresa y presentamos un cuadro en Excel así en blanco con tipo de letra básica, aquello pequeñito. No es lo mismo, yo con esto no estoy diciendo que lo que yo he hecho, pues a alguien le puede parecer excesivo lo que yo he hecho con ese color morado y todo eso, pero yo lo hago porque es visualmente es más atractivo, es menos aburrido, ¿no? Visualmente, porque la vista también se aburre de ver cosas monocromáticas, ¿verdad? Entonces, es importante, jóvenes, que usted tome en cuenta la estética de su trabajo y las presentaciones que usted haga, no recargarlas mucho, no usar letras muy pequeñas. A veces uno, no es lo mismo estar viendo una presentación en la pantalla de la computadora, que la tenemos relativamente muy cerca, a verla ya en un salón. Imagínese una sala de conferencias donde van a estar 1000 personas, por ejemplo, y vamos a presentar en el escenario de un anfiteatro. Obviamente, si las letras son muy pequeñas, las personas que están atrás o arriba del escenario, o sea, arriba me refiero de las gradas, no van a poder distinguir lo que yo he hecho. Entonces, eso son cuestiones que hay que pensar, ¿no? Bien, voy a sumar aquí, aunque no hay nada, solo son dos, y luego voy a copiar, ¿no? Voy a copiar para todos los meses y le voy a dar, voy a copiar el formato, el mismo formato lo voy a dar acá. Usted lo puede variar si quiere, es a gusto. Puede ser que usted quiera que lo financiero quede de un color y lo operativo quede, lo extraordinario quede de otro color. Entonces acá le vamos a dar. ¿Verdad? Vemos que no hay nada hasta octubre, que ya tenemos solo dos gastos, que son los 2500 de la pérdida de la maquinaria y los 6000 pesos que van para la Teletón. Quiere decir que los resultados extraordinarios van a ser, fíjese bien, los otros ingresos menos los otros gastos. ¿Ah? Otros ingresos menos otros gastos y así para todos los meses. Esto viene siendo como el etcétera, ¿no? O sea, eso es algo que prácticamente no debería ser relevante, aunque hay que aclarar que bajo ciertas circunstancias los ingresos y gastos extraordinarios se vuelven relevantes. ¿Por qué? Y mientras le damos acá el formato, vamos a explicar esa situación. ¿Por qué razón? Porque hay situaciones especiales en las cuales un ingreso extraordinario o un gasto extraordinario nos puede distorsionar la información relacionada, sobre todo en este caso, de la situación económica de la empresa, porque estamos hablando de utilidades y pérdidas, y generarme un efecto artificial. Por ejemplo, si nosotros en un año, un ejercicio fiscal, estamos reportando una pérdida, digamos de 100,000 pesos de pérdida, operativamente, es decir, hemos vendido menos de lo que hemos gastado, pero resulta que en ese año también nosotros hicimos una venta de un terreno y que a ese terreno le sacamos 500,000 pesos de ganancia. Entonces, cuando hacemos el estado de resultados, esa pérdida de 100,000 que aparentemente hemos tenido se vuelve una utilidad porque los 500,000 dólares de la ganancia de la venta del edificio o del terreno, lo que sea, se comen la pérdida de 100,000 y entonces reflejaríamos una ganancia de 400,000.
Entonces, ahí hay un efecto distorsionador de un ingreso que no es de todo el tiempo y que probablemente el otro año que estemos en la misma situación no va a estar ese ingreso y por lo tanto sí vamos a reflejar pérdida. Y por esa razón en el estado de resultados es importante, aunque la normativa no lo exige, porque no lo exige, ahí dice que no es necesario hacerlo, pero yo siempre le recomiendo que aquello que es extraordinario, aquello que no es de todo el tiempo, se debe reflejar aparte de lo que sí es operativo, ¿verdad? Por esa razón, el estado de resultados inicia con las ventas, luego vamos con el costo de ventas, luego los gastos de operación para sacar nuestra utilidad de operación, luego metemos lo financiero, ingresos y gastos, como estamos haciendo acá, y por último, ya al final, metemos lo extraordinario. Porque también en algunos casos las ganancias extraordinarias son ganancias de capital y recordemos que las ganancias de capital tienen otro tratamiento. ¿Verdad? Que no vamos a hablar de eso ahorita porque no viene al caso. Ahora acá sí viene al caso, pero no hay tiempo para hacerlo. Dice resultados no operativos. ¿Cuáles son los resultados no operativos? Vamos a sumar, fíjese bien, los resultados financieros más los resultados extraordinarios. Acá, si alguno de los resultados es negativo, pues igual va a seguir siendo resta, aunque sumemos, ¿no? Por ejemplo, acá, igual, resultados financieros más resultados extraordinarios. Y ahí nos dio positivo, ¿no? Veamos los demás meses. Mm. Observamos que en diciembre tendríamos un resultado negativo y también en junio, que son los 2 meses críticos que hemos ya identificado. Y vamos a hacer algo, porque el video no está quedando tan largo. Vamos a copiar primero el formato, este formato, así tal cual está, que le vamos a llamar formato básico. Es nuestro formato básico, ¿no? Un formato básico. Pero luego voy a tomar solamente las columnas de cifras y acá voy a señalar todo lo de las cifras y me voy a ir a inicio y me voy a ir a formato condicional y le voy a poner nueva regla. Acá me voy a ir a la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda y aquí voy a buscar menor menor que cero. ¿Qué indica que sea menor que cero? Que sea negativo, ¿verdad? Entonces, si es menor que cero, yo quiero que le dé un formato especial. Me voy a formato y voy a buscar borde, perdón, fuente. Fuente. Le voy a dar, como todo está en fondo claro, el formato básico está en fondo claro y letras ocres. Voy a invertir. O sea, voy a invertir y la fuente la voy a ubicar rosadita, ¿verdad? Que sería esta, fuente rosadita. Y el relleno se lo voy a dar moradito, que no es el mismo morado, ¿no? Porque ese morado lo saqué, creo yo, sí, lo saqué como especial, ¿no? Es decir, busqué en la paleta de colores, pero vamos a dejar ese. Y quiero irme a fuente de nuevo y le voy a poner, bueno, negrita ya tiene. Y le voy a dar, veamos la fuente, sí, y el relleno, sí va. Y le voy a dar a aceptar. Y le doy a aceptar. Y mire, ya ahí me resalta los meses que tienen ese problema, que son junio, octubre y diciembre. Veamos diciembre por qué tiene problemas de resultado negativo. Es por esto, no es por los intereses de la deuda documentaria. Eso es lo que nos está haciendo puche, como decía mi abuelo. Y ahí terminamos, mire, aquí tenemos ya el presupuesto de ingresos y gastos no operativos, ¿verdad? Este mismo formato se lo podríamos aplicar a lo de arriba. Hagámoslo. Solamente tenemos que marcarlo y buscamos la brochita. Y así pues nos vamos a
a los resultados extraordinarios y ahí ya nos da que el mes de octubre es el problemático y como ahí nos queda marcado, entonces le vamos a dar otra vez a perdón, a la brochita y lo vamos a hacer con los resultados financieros. A ver, resultados financieros. Y ahí vemos que en los resultados financieros solamente el mes de junio es el que nos está dando problemas. Veamos diciembre. También diciembre, ¿no? Observe que en el caso del mes de octubre, solamente la parte extraordinaria es la que nos está dando negativa. No así la financiera. La financiera es positiva, pero aquí se come. Estos 8,000 se comen estos 2,253. Entonces, ya con esto así resaltado, pues el analista puede dar su opinión y luego tomar algún tipo de decisión, tomando en cuenta que hay cosas que se pueden modificar, que son discrecionales y hay otras que no. Así que hasta ahí llegamos con este tema, jovencitos. Espero que hayamos entendido y en todo caso, pues estos videos se van a subir a la plataforma del CAT. ¿Verdad? Estemos pendientes y además, pues se los voy a compartir en WhatsApp. No más lo convierta y lo suba a mi canal. Yo les comparto el enlace. Muchas gracias por su atención.